Buenos días, estamos con la doctora Alicia Civera en el segundo día de actividades del paro activo de los estudiantes del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB. Alicia, ¿qué nos podrías decir sobre los eventos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero? Bueno, lo primero que hay que decir es que es una situación completamente inadmisible, que toda la sociedad tendría que reclamar justicia, y no solo en este caso, sino en el caso de tantas y tantas muertes que ha habido, ¿no? México no puede ser una fosa como lo está haciendo. Ahora, en el caso de las normales rurales en específico, y sobre todo Ayotzinapa, creo que es importante decir que son instituciones que han vivido una violencia constantemente a lo largo de su historia. Actualmente es una violencia en la que está involucrada el narcotráfico, pero es una violencia que ha existido desde el inicio de la normal. La normal se abrió en 1926, cuando Guerrero tenía un analfabetismo del 70%. Prácticamente el 90% de la población mayor de 6 años no tenía ninguna instrucción. Entonces, el que abrieran una escuela normal en ese estado fue abrir una puerta hacia cantidad de jóvenes que no tenían ninguna otra opción educativa, tanto en el estado como en otras regiones. Eso es algo que sigue pasando actualmente. Guerrero es un estado muy castigado, es uno de los estados que tienen el mayor rezago educativo, y entonces estos jóvenes entran a estudiar en una escuela en la que además inició con un proyecto muy democrático. Sus dos primeros directores, Bonilla y el profesor Isidro Burgos, eran defensores de la escuela nueva, que buscaban un cambio en la pedagogía y que buscaban enseñarle a los chicos a ser muy democráticos, a gobernarse a sí mismos, y fueron escuelas, pero sobre todo Ayotzinapa, muy importantes en el intento de cambiar la violencia de la revolución por las palabras y por la argumentación. Si algo era importante en la escuela de Ayotzinapa era lo que se llamaban las velas, que eran reuniones en las que los maestros hacían reflexionar a los estudiantes acerca de las condiciones de vida y de todos los sucesos que pasaban en las escuelas. Hacían títeres, enseñaban por medio del juego, por medio de actividades lúdicas, de proyectos, de investigación, rompiendo con un modelo pedagógico que venía desde el Porfiriato de una manera muy importante, especialmente en Ayotzinapa. Pero ¿qué pasa con un modelo educativo dentro de un contexto de conflicto político y de extrema pobreza? El gobierno federal, tratando de consolidarse dentro de Guerrero, un estado en el que hubo muchos gobernadores en turno, con malas relaciones entre el gobierno estatal y el gobierno federal, con un reparto agrario bastante tardío, el gobierno federal nombra al director de la escuela como el representante del Banco Nacional de Crédito Ejidal, y desde la escuela se va organizando el reparto agrario en una parte de Guerrero que no había tenido reparto. Esto colocó a la escuela en un estado de vulnerabilidad frente a los terratenientes. Entonces, en este momento son las ligas de policía municipal, de policía estatal, no sabemos ni de qué otras fuerzas, con el narcotráfico, lo que estamos viendo en este grado de violencia. Sin embargo, eso se vivió desde aquel momento con las guardias blancas, con los cristeros, incluso en 1940 a los estudiantes y a los maestros de Ayotzinapa se les dio arma para defenderse de los sinarquistas. De la policía estatal, de la policía federal, de las disputas entre el gobierno federal y el gobierno estatal. En aquel momento era Ezequiel Padilla, que era secretario de Relaciones Exteriores en momentos de la Guerra Mundial, y en donde había un control de Estados Unidos. Incluso Estados Unidos pidió informes a algunas normales rurales de cuáles eran sus actividades dentro de las escuelas, de mucho ataque hacia lo que consideraban comunista, pero ustedes saben que en ese momento, en los años 30, bueno, a mucha gente se le llamaba
comunistas cuando tampoco lo eran, ¿no? ¿Qué pasa con este proyecto democrático? Los estudiantes quedan como carne de cañón. Los estudiantes, por su calidad de jóvenes, en ese momento tenían entre 12 y 22 años, porque la enseñanza normal no era todavía, no tenía un nivel de licenciatura. Estos chicos tenían máximo 3 o 4 años de primaria, y con eso ya se lanzaban a hacer un trabajo de apoyo cultural a las comunidades de manera muy, muy importante. Quedan como carne de cañón, quedan atrapados tanto por su juventud como su pobreza dentro de esta maraña de convulsión que sigue existiendo en Guerrero ahora con otros actores. En ese momento en que ellos tienen que intervenir en el reparto agrario y en la formación de cooperativas agrícolas, se dio lo que ellos llamaron la primera gran calumnia, la primera gran traición. Una de las cosas que sucedió fue, primero, que se les redujo el presupuesto de una manera impresionante a partir de la expropiación petrolera. Esto hizo que no tuvieran profesores, prácticamente no tenían profesores. Todo lo que tenían para producir, para comer y demás, lo ponían ellos o los padres de familia. Entonces las escuelas estaban realmente viviendo en mucha pobreza. Y todavía producían en la escuela, porque tenían que ser un modelo de producción hacia las comunidades para enseñar a la gente a producir de una mejor manera en los nuevos ejidos que estaban apenas comenzando. Cuando eso era un experimento, porque no habían agrónomos que supieran cómo hacer producir pequeños ejidos. Ellos tenían que hacerlo, y ellos hacían producir sus tierras, trabajaban con sus animales, que ellos ponían, no el gobierno, y sin embargo las ganancias tenían que dárselas a la Secretaría de Educación Pública, y nunca llegaban las ganancias de regreso. Ellos quedaron en medio de los ataques de los terratenientes, de las disputas entre el gobierno federal y entre el gobierno estatal, y se les acusó en determinado momento de haber hecho agravios a la bandera de México. Eso sucedió en varias escuelas, salió en los periódicos, es la primera vez que Ayotzinapa sale en los periódicos de primera plana. Se encarcelan a 6 estudiantes y a 3 profesores, con lo cual la escuela se quedó con un solo profesor, trabajando sin profesor, y el ejército hace un sitio de la escuela. Entonces incluso la escuela, de los pocos recursos que tenían, financiados por estudiantes y por maestros, tenían que darle de comer al ejército que estaba rodeando la escuela. El conflicto llega después a un arreglo con una visita de Manuel Ávila Camacho, a quien habían ellos apoyado para ser presidente de la República. Sin embargo, los estudiantes siguieron presos durante 6 meses, algo así, y desde entonces el presupuesto se redujo drásticamente, tanto en Ayotzinapa como en otras escuelas. De hecho, la mitad de las escuelas desaparecieron. Fue una campaña que empezó en 1941, y hay una frase que recuerda el director de la escuela en ese momento, que era Hipólito Cárdenas, un agrónomo bastante destacado en ese momento, que marca un poco la pauta de lo que han sido estas escuelas. Cuando el ejército está fuera de la escuela de Ayotzinapa, uno de los estudiantes le dice a los soldados: ¿por qué ustedes nos están llevando a la cárcel cuando nuestros abuelos y nuestros padres lucharon con los zapatistas precisamente para que todos nosotros tuviéramos derecho a la educación? ¿Por qué nos están llevando a la cárcel si nosotros hemos luchado por el derecho a la educación? Y eso es lo que ha hecho las escuelas normales rurales a lo largo del tiempo, luchar por el derecho a la educación. Pero ahora se está incluso luchando por el derecho por la vida. Alicia, muchas gracias. Has puesto temas muy interesantes sobre la mesa para pensar qué pasó el 26 de septiembre de 2014. Has mencionado que las normales rurales buscaban cambiar la violencia por medio de la palabra. Has señalado la pobreza, la disputa entre niveles de gobierno, la represión y el estatus de los jóvenes como carne de cañón en medio de esa disputa entre niveles de gobierno. Tenemos muchos más elementos para analizar qué pasó en Iguala. Muchísimas gracias, Alicia. Esperamos continuar con este paro activo
Gracias a todos. Gracias.